Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos ya de un tema nuevo. Por fin, ya dejamos a un lado lo que es las ecuaciones de la primera ley de la termodinámica, ya sea para sistemas abiertos y sistemas cerrados, y ahora pasamos a este tema que se llama propiedades de las sustancias puras. Este tema es muy interesante porque vamos a hacer diferentes cosas para poder sacar nosotros propiedades que a lo mejor en ese momento el problema no nos los dice, ¿no? Es algo muy bonito. Sí es un poquito complicado de visualizar a veces, pero con este tipo de videos yo espero que ustedes lo comprendan al 100%, ¿no? Simplemente estos temas de propiedades de las sustancias puras y el que vamos a ver un poquito más adelante, que es gas ideal, son cosas para complementar lo que ya hemos visto. O sea, lo que vamos a hacer es irle agregando un poquito más de cálculos a las ecuaciones de primera ley de la termodinámica. Como ya dije, para sistemas cerrados o sistemas abiertos. Entonces, pues vamos a comenzar con este tema que es muy bonito. Es una serie de videos, pues sí son bastantes videos, pero lo hago para que ustedes sepan lo que son las propiedades de las sustancias puras y cómo ustedes pueden irlas obteniendo, ¿vale? Entonces, sin más que agregar, comenzamos. Y comenzamos diciendo o recordando que es una propiedad. Recuerden que esto ya lo hemos visto, ya tenemos un video aquí en el canal, el cual se los dejo aquí, que una propiedad es una característica cuantificable de un sistema, ¿vale? Es algo muy sencillo, digo, ya lo hemos visto, si quieren verlo más a fondo pueden ir a ver ese video. Y también hay que recordar lo que es un estado. Un estado pues es la descripción de un sistema por medio de sus propiedades. También ya lo hemos visto, es en el mismo video, entonces yo les recomiendo que vayan a verlo si es que aún tienen un poquito de complicaciones en estos temas, ¿no? Porque para este tipo de temas ya más avanzados es importante saber todos los conceptos previos. Entonces, pues si ya hemos recordado esto y ahora vamos a ver un concepto nuevo que es el postulado de estado. ¿Qué es el postulado de estado? ¿Qué me habla? O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, es un postulado que menciona que el estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas e independientes. Y dices, a ver, vamos a verlo poco a poco. ¿Cómo es que el estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades? O sea, yo conozco dos propiedades y ya puedo especificar todo un estado completo. Así es, efectivamente es eso. Mientras yo conozca dos propiedades de este sistema compresible simple, y estas dos propiedades, ojo, deben de ser intensivas e independientes, o sea, que no dependan entre sí. Si yo tengo estas dos propiedades, con esto yo puedo conocer todo un estado. ¿Esto a qué me refiero? Por ejemplo, un ejemplo fácil. Si yo conozco la presión y el volumen, que son propiedades intensivas y que son propiedades independientes, entonces yo lo que puedo hacer es conocer las demás, ya sea temperatura, ya sea energía interna, ya sea entalpia, etcétera. Yo puedo conocer las demás mediante estas dos propiedades que yo ya conozco. Entonces decimos, órale, bueno, entonces intensivas, propiedades intensivas ya sabemos qué es, digo, lo hemos visto, ya sabemos lo que es una propiedad intensiva. Y independientes, pues obviamente que no dependan entre sí, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo cambiar la presión y el volumen no necesariamente tiene que cambiar. Estos son propiedades independientes. Y prácticamente, pues, ¿qué es un sistema compresible simple? Pues bueno, es aquel que no tiene efectos eléctricos, magnéticos, gravitacionales, de movimiento o de tensión superficial. Si yo tengo un sistema en el cual no tengo ninguno de estos efectos, que por generalmente en la termodinámica siempre vamos a tomar así los sistemas, pues en este caso nosotros podemos describir todo un sistema mediante dos propiedades intensivas, ¿vale? Así de sencillo. Esto es lo que nosotros tenemos que ir haciendo con el postulado de estado. Y bueno, ya que sabemos esto, ahora sí vamos a adentrarnos a lo que es una sustancia pura. Y una sustancia pura se define como aquella que tiene una composición química homogénea. ¡Wow! Una composición química homogénea, esto me suena, ¿lo hemos visto en algún lado? Claro que sí, lo llegamos a ver cuando definimos lo que es una fase. Entonces, ¿qué es una composición química homogénea? No entiendo. Pues bueno, recuerden que los elementos como el agua tienen su composición química, que es H2O. ¿Y qué quiere decir esto? Que pues todo el agua tiene que ser exactamente la misma composición química. Entonces, pues sí, sí se cumple. Entonces, generalmente nosotros, pues existen varios, ¿no? Existen muchos ejemplos de sustancias puras. Y en este caso, yo puedo decir, bueno, tenemos el agua, tenemos el nitrógeno, el hidrógeno, el etanol, el dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Que siempre mantienen esa composición química, o sea, nunca van a cambiar, ¿vale? Por ejemplo, pues el agua es el agua y en todo el tiempo es H2O, ¿va? Entonces, nos preguntaríamos,
¿El aire será una composición, una sustancia pura? El aire, buena pregunta. ¿Por qué? Pues el aire, si ustedes saben, que está compuesto en su mayoría de nitrógeno, un poco de oxígeno y un montón de mezcla de gases pequeñas, ¿no? Entonces, se podría considerar como una sustancia pura y en este caso, pues podríamos decir que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente siempre se va a componer de esos tipos de gases. O sea, si yo agarro un pedacito de aire aquí, en donde yo me encuentro, y después me muevo a lo mejor 1 kilómetro y agarro otro cachito de aire, pues se va a mantener esa misma composición del aire, ¿no? Entonces se puede decir que es una sustancia pura, ¿va? Pero bueno, para que se quede más claro esto, vamos a hacerlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos agua. Agua que es, pues su composición química es H2O. Entonces, esto es una sustancia pura, porque el agua siempre es H2O. Pero ¿qué pasa? O sea, yo esta agua puedo tenerla en 3 diferentes fases. ¿Cuáles son? Pues bueno, la primera fase es donde nosotros, cada una de estas moléculas están ordenadas, pues muy bien, ¿no? Están muy bien ordenadas y aparte tienen enlaces químicos pues fuertes, ¿no? Entonces casi no se mueven. Esto nosotros lo conocemos como una fase sólida. Es cuando nosotros tenemos un sólido. En este caso, para el agua, pues es lo que conocemos como el hielo, ¿vale? Entonces sí, seguimos teniendo la misma composición química, pero ahora esta distribución es diferente, ¿no? O sea, es sólida. ¿Qué pasa cuando yo aumento la temperatura del hielo? Bueno, al aumentar la temperatura del hielo, lo que pasa es que los enlaces químicos empiezan a debilitarse y eso provoca que ya no estén tan ordenados, que sí a lo mejor mantengan la misma distancia, pero estén totalmente desordenados. Ojo aquí, seguimos teniendo agua, o sea, es la misma sustancia, pero ahora se encuentra distribuida de diferente forma. En este caso, nosotros esto lo conocemos como líquido, sería agua líquida. Y finalmente, si yo sigo calentando esta sustancia, lo que voy a obtener es que los enlaces químicos, pues obviamente van a ser pues muy pequeños, ya no van a tener la misma fuerza. Y aparte, las moléculas pues ya van a estar a una mayor distancia entre ellas. Entonces decimos que esto se convierte en una fase gaseosa. Y lo que quiero yo que vean aquí es que pues sí tenemos la misma sustancia, o sea, el agua es una sustancia pura, pero la puedo tener en 3 diferentes fases, que es la sólida, la líquida y la gaseosa, pero seguimos hablando de la misma sustancia pura. Es lo que quiero que ustedes vean en este ejemplo, ¿no? Que pues sí, tenemos lo mismo. Es exactamente la misma molécula, pero distribuida de diferente forma. Y bueno, ya que comprendimos esto, pasemos a recordar lo que es la curva del calentamiento del agua, que si recuerdan, las fases que acabamos de ver, pues la tenemos todas en esta curva de calentamiento del agua, en donde pues a presión atmosférica tenemos que el agua se solidifica a 0 grados Celsius y se vaporiza a 100 grados Celsius. Entonces, lo que yo grafico es el calor y la temperatura, y cuando yo empiezo a aumentar el calor, o cuando suministro calor, la temperatura comienza a aumentar, dependiendo de que el sólido empieza a cambiar de fase y se va convirtiendo en una mezcla de sólido líquido. Cambia totalmente de fase, tenemos líquido y esta comienza a aumentar otra vez su temperatura hasta que llegamos a la temperatura de ebullición. Una vez que llegamos a la temperatura de ebullición, otra vez volvemos a cambiar de fase, pero en este caso tenemos una mezcla de líquido y vapor. Cuando acabamos de cambiar la fase, o sea que ya tenemos totalmente vapor, pues esta empieza a aumentar su temperatura hasta que el recipiente aguante, ¿no? Entonces esto ya lo habíamos visto también, aquí les dejo el link por aquí para que ustedes vayan a verlo. Y en este caso de las propiedades de la sustancia, nosotros nos vamos a especializar en la parte de líquido y vapor. O sea, aquí es donde nosotros nos vamos a especializar. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros trabajamos con dispositivos termodinámicos, siempre, la mayoría de las veces van a trabajar en forma líquida y de vapor. ¿Por qué? Porque necesitamos un fluido y recuerden que pues el sólido ya no es fluido. Entonces, generalmente nosotros vamos a trabajar en esta zona de aquí, cuando tenemos líquido y vapor, ya sea totalmente líquido, ya sea una mezcla de líquido y vapor o totalmente vapor. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer nuestro estudio a fondo. Es por eso que haciendo un experimento vamos a explicar esto de las diferentes
conceptos que se le da en propiedades de las sustancias puras. Porque nosotros estar en diferentes zonas de esta curva, le vamos a dar cierto nombre a cada una de estas zonas. Es por eso que lo vamos a ir viendo poco a poco para que ustedes aprendan estos conceptos cuando se ven en propiedades de las sustancias puras. Y vamos a comenzar con un sencillo experimento en el cual nosotros vamos a meter agua en un cilindro émbolo, como lo vemos aquí. Lo metemos agua en un cilindro émbolo, ya sea que esto puede ser mayor a 0 grados Celsius para que ya tengamos agua, o menor a 100 grados Celsius para que no tengamos ya ahí un cambio de fase. Entonces tiene que ser agua mayor a 0 o menor a 100. Entonces, a esta parte de aquí, a esta zona, nosotros la vamos a llamar como líquido subenfriado o líquido comprimido. Entonces, cuando nosotros tengamos agua en estas condiciones, así es como la vamos a nombrar en este tema de propiedades de las sustancias puras. Bueno, una vez que nosotros alcanzamos la temperatura de ebullición, vamos a tener igual líquido, o sea, vamos a llegar a un punto donde vamos a tener líquido, pero a 100 grados Celsius, o sea, va a ser totalmente líquido, pero ya vamos a alcanzar la temperatura de ebullición. En este punto de aquí, nosotros lo vamos a llamar como líquido saturado. Después, obviamente esto dura mínimo, es mínimo esta zona de líquido saturado, pero esto obviamente ya no va a cambiar la temperatura, pero ¿qué sí va a cambiar? Que vamos a tener un cambio de fase. Entonces nosotros vamos a tener la misma temperatura, pero vamos a comenzar a cambiar de fase. Esta zona de aquí nosotros la vamos a llamar como mezcla saturada. Después vamos a tener que, pues sí, esta agua va a cambiar totalmente de fase, pero se va a mantener a la misma temperatura. O sea, vamos a tener ya totalmente vapor, pero a 100 grados Celsius. Y esta zona la conocemos como vapor saturado. Y finalmente, este vapor, pues cuando ya se convierte totalmente en vapor, lo que vamos a hacer es que va a seguir aumentando su temperatura hasta pues que el cuerpo aguante, ¿no? Bueno, hasta que el recipiente aguante. Entonces, esto ya lo vamos a conocer nosotros como vapor sobrecalentado. Como les menciono, es muy importante que nosotros conozcamos todas estas zonas porque ya en propiedades de la sustancia ya no vamos a hablar de, si tenemos agua a 28, no, te van a decir tenemos agua o tenemos líquido subenfriado, así tal cual, ¿no? Te pueden decir tenemos líquido saturado y tú ya debes de antemano saber qué es el líquido, pero a una temperatura de ebullición. En este caso, pues lo tenemos una presión atmosférica estándar, ¿no? A nivel del mar. Entonces decimos, bueno, cuando te hablo de una mezcla saturada, pues ya de antemano debes de saber que tenemos una mezcla de vapor y de agua, pero a su temperatura de ebullición, que en este caso son 100 grados Celsius. Después, cuando tengamos vapor saturado, de antemano tú debes de saber que esto es totalmente vapor, pero a su temperatura de ebullición. O sea, ya es totalmente vapor, pero a la misma temperatura de ebullición. Y por último, cuando te hablen de un vapor sobrecalentado, tú debes de saber que, sí, es el vapor, pero mayor a su temperatura de ebullición, ¿vale? Entonces, es súper importantísimo que ustedes conozcan estos términos. Es por eso que recalco tanto el nombre y tantas veces, porque en propiedad de las sustancias ya no van a andar diciéndoles, como les dije, temperatura del agua a 100. No te van a decir es líquido saturado, es vapor sobrecalentado, es mezcla saturada. Entonces es importante que ustedes conozcan este concepto para que posteriormente no tengan dificultades con esto de aquí, ¿vale? Entonces, pues bueno, para no saturarlos con más información, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que la hayan aprendido un poquito de lo que es las propiedades de la sustancia. Al menos ya empezamos a ver un poquito de teoría. Vamos a seguir con teoría, pero ustedes van a ver que vamos a ir progresando, van a ir viendo y finalmente cuando lleguemos a los ejercicios ya nada de esto se les va a complicar, ¿vale? Entonces es todo por mi parte. Como siempre yo les agradezco que me hayan puesto atención. Si les gustó el video denle like, compártanlo con todos sus amigos, con todos sus compañeros, para que sigan pues aprendiendo este tema tan maravilloso de la termodinámica, ¿no? Igual si les gusta todo este contenido, pues suscríbanse al canal, piquen en la campanita para que YouTube les esté avisando cuando yo esté subiendo un video nuevo. Pues bueno, no me queda más que decirles que se cuiden mucho y en estos tiempos pandémicos recuerden usar cubrebocas y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.